Buen sábado, amigazos. Llegó de vuelta la viuda de Macri, Macri el tibio. Hace un tiempo a mí y a otros, no sé, empezaron a llamar las viudas de Macri. Para mí es un honor que me llamen así, pero me transformo cuando empiezan: Macri fue un tibio, por Macri volvió la chorra, Macri no se animó a correr a los pequiteros, Macri tenía peña de monje negro. Le dijeron además que de tibio que era un cagón, un gradualista, un inútil. Déjense de joder con esas boludeces, no puede ser tibio, un tipo que tuvo que gobernar con todos los delincuentes en contra, con la mafia peronista en contra, con Cristina en contra, con sindicatos en contra, con planeros, feministas, libertarios, Rusia, periodistas, narcotraficantes, la iglesia, camioneros, hinchada de fútbol, mapuches, universidades públicas, todos en contra, con la economía destruida, la educación un desastre. Los que ingresaron a la primaria en el 2003 con el gobierno de Néstor, egresaron en el secundario de 2015 con el gobierno de Cristina, imagínate, no sabían ni leer. El sistema de salud en una decadencia vergonzosa, sobre soberanía energética, ni ahí. Justicia, otro desastre, un fiscal que había acusado a Cristina de traidora a la patria, asesinado, centenares de muertos por corrupción, cromañón, trenes, 11 narcotráfico con zonas liberadas, miles de pistas de aterrizaje clandestino, emprendimientos narco en Nordelta, en todo el conurbano bonaerense, miles de pibitos fusilados por el Pauco en el Bajo Flores. Con ese panorama comenzó el gobierno de Macri, Macri el tibio, pero a pesar del desastre heredado, desde el comienzo dio libertad a la justicia, además de investigar, querelló desde el Estado para meter preso a cientos de corruptos kirchneristas, a decenas de empresarios cómplices de la corrupción, entre ellos algunos amigos y parientes. En los primeros tiempos, así como si nada, pagó las deudas con las provincias, levantó el cepo, pagó la reparación histórica a los jubilados y sin parar un minuto logró que los líderes más importantes del mundo quieran venir a estrecharle la mano, que le abran sus puertas, recuperó el respeto y la buena imagen para todo el pueblo argentino, organizó el G20 que dejó boquiabierto a los líderes más importantes del mundo, logró el acuerdo Mercosur-Unión Europea, enfrentó el narcotráfico con récord de incautaciones y detenciones, bajó 23% los asesinatos, 69% la cantidad de secuestros, 13% la cantidad de robos de autos, radarizó y controló mejor las fronteras, recuperó 10.000 prófugos, eliminó el cepo y nos sacó del default, logró récord en obra pública, agua, cloaca, cordón cuneta, faltó 5.000 cuadras de tierra en Gran Buenos Aires para los más pobres, con viviendas, rutas, autopistas, escuelas, red ferroviaria. Todo eso bajando los costos un 40%. Recuperó el INDEC, consiguió 100 mil millones de dólares para el blanqueo. Con su gobierno se lograron cosechas récord de trigo y maíz. Se duplicaron las exportaciones de carne. Abrió más de 150 mercados para exportar. Bajó el déficit primario. Incluyó a los monotributistas, trabajadores temporarios en la UH. Multiplicó por 5 los créditos públicos para las pymes. Logró aumentar un 40% los pasajeros aéreos, con medio millón de personas que volaron por primera vez, entre ellos yo. Modernizó más de 20 aeropuertos en todo el país. Hubo libertad total de expresión y opinión sin presiones ni amenazas. Récord de conferencias de prensa. Libertad total de poder judicial. Decenas de detenidos por causa de corrupción, incluidos empresarios. Nunca visto en la Argentina. Nombró por concurso 211 jueces y fiscales, permitió un poder legislativo independiente y activo, promulgó la ley del arrepentido, aplicó una coparticipación ejemplar, creó expedientes electrónicos, trámites digitales, transparentes y ágiles que el kirchnerismo sacó apenas asumieron los Fernández, recuperó los concursos para ocupar cargos públicos, puso control biométrico para empleados públicos, otra cosa que quitaron, quintuplicó la producción de energías renovables, hizo 15 plantas de tratamientos de agua locales para 3 millones de personas. Inició una obra impresionante de saneamiento del Riachuelo, digna del primer mundo. Creó 6 parques nacionales, récord desde 1930. Consiguió pasar del 10% al 93% de conexión de red 4G en todo el país. Eso fue una herramienta fundamental para sobrevivir en pandemia. Realizó la mayor renovación de trenes de carga de los últimos 40 años. Fue el primer gobierno en censar e integrar villas y asentamientos. Le dio tarifa social a uno de cada 3 hogares, creó la red de SUBE con descuentos en el transporte, construyó 13 metrobuses para 2,5 millones de personas, creó el Estado en tu barrio, recuperó la soberanía energética, revivió Maca Muerta, volvimos a exportar gas y petróleo después de 11 años, mejoró los resultados de las pruebas Aprendés, creó las becas Progresar para estudiantes, instauró la evaluación de todas las escuelas del país, aumentó los cursos de capacitación para los docentes en todo el país, en fin,
Esto es un pequeño resumen, la lista podría continuar. Macri, Macri fue el hombre que más hizo por nuestro país en solamente 4 años de gobierno, que no engañó a nadie porque nunca prometió que sería fácil, pero se podía ver dónde iba el dinero de nuestros impuestos y ya comenzamos a ver los brotes verdes y fuertes de ese gran esfuerzo que hicimos en esos 4 años. Macri fue el primer presidente en combatir realmente la corrupción, sin tener miedo que fueran políticos, jueces, sindicalistas, empresarios, religiosos. El presidente que tuvo que aguantar los rastreros ataques de la iglesia y del Papa argentino acusándolo de no pensar en los pobres y que no sabía hacer la señal de la cruz. El primer presidente en presentar la Argentina al mundo en el G20 como una nación organizada, con futuro. Cuando todo el mundo político y periodístico alentaba revueltas y conflictos para hacerlas fracasar. El primer presidente en organizar las primeras Olimpiadas de la Juventud, donde la inversión se hizo pensando en el destino final de la inversión. Toda la Villa Olímpica se vendió como departamentos y no se lo regalaron a los amigos. Fue el primer presidente que terminó su mandato 90 años sin ser militar o peronista, teniendo que afrontar todo tipo de maniobras políticas, periodistas, judiciales, sindicales, económicas, para voltearlos, para hacerlos fracasar. El primer presidente que siendo millonario puso todo su dinero y patrimonio en un fideicomiso ciego para demostrar que se puede gobernar con honradez. El 12 de agosto de 2019, ese nefasto día que la mitad de los argentinos decidieron suicidarse, Milei entre ellos, había hecho campaña para Alberto y había puteado a Macri para que se vaya antes, la inflación era del 2.2%, el dólar estaba a 46 pesos, 700 puntos de riesgo país, reserva de 15.000 millones, buenas, que se podían usar, y las tarifas saneadas. Amigos, para mí, fue el mejor presidente de todos los tiempos. ¿Mm? ¿Qué quiere que te diga? Amigazo.